Este video es si yo tuviera que montar en bici rígida y pudiera escoger lo mejor de los mundos, escogería esta bicicleta. El por qué, vamos a explicarlo. Así que quédense que este video les va a gustar a quien monte en rígida o quiera aprender a montar en rígida porque tiene beneficios. Quédense pues. Una bici rígida tiene muchas partes, pero creo que la parte más importante, bien lo dice rígida, es el marco rígido. Y aquí tenemos el Giant Phantom. ¿Qué quiero decir de un marco? Si van a montar en bici rígida, que sea un marco confiable, un marco seguro, porque al ser rígido obviamente sufre más la bicicleta. Entonces, por favor, cuídense ustedes su integridad física para que disfruten la bicicleta. Y en este caso, un marco como es este, aluminio, está bonito, y que sea un marco, ojalá endurerito o trailsudo. ¿Por qué digo eso? El ángulo va a ser ideal para bajar, como este que como lo ven es abierto. El eje de centro es más bajo. La geometría está hecha para que quede cómodo para bajar. Si se dan cuenta es caído, eso se llama sloppy. Y por último, que sea como dije, endurero quiere decir que no es dirtero, porque el dirtero el marco es más pequeño. Y si es cross country cero, quiere decir que el ángulo es más cerrado. Entonces, ojo, escojan bien algo seguro, que se cuiden ustedes y que disfruten. Primer punto, marco. El punto 2, después de hablar del marco, que como les dije es importantísimo, suspensión, pucha, es que es crucial. Pero entonces ahí entramos en donde yo critico un poco la exageración de muchos rígidos que veo en Latinoamérica, que cogen un marco rígido con una de 200 milímetros adelante. ¿Qué pasa con eso? Altera demasiado la geometría del marco, lo cual quiere decir que el ángulo va a quedar mega abierto, el eje de centro muy alto, y al estar muy mega abierto la bici queda totalmente descompensada, es la palabra. Entonces, en mi opinión, 170 se mantiene una bici muy nivelada, balanceada, confiable, y esta es una 38, que es una bici B, que es una suspensión más rígida para que entonces prevenga que la bici vaya toda descontrolada. Esta es una buena combinación, 38 con la rígida. En el punto 3 no podría separar llanta del rin del inserto. Las tres cosas deben estar en su lugar. ¿A qué me refiero? La cubierta, llanta, neumático, depende del país, ojalá que sea DH Casing. ¿Por qué razón? Como es una bici rígida, recibe más impactos, la DH Casing pincha menos fácil, se rompe menos la pared, entonces previene pinchazos. A su vez, el inserto también hace la función de, en el caso de atrás, que haga como una suspensioncita. Es rico. Yo lo recomiendo, aquí está adelante y está atrás. Y también, como voy diciendo, cubierta o llanta con inserto y un rin, también algo bueno y confiable, porque es una bici que va a sufrir más. Entonces el combo de llanta, inserto y rin confiable son claves. En mi experiencia, que es poca, en bici rígida, las presiones son claves también. Aquí adelante tengo 24 y atrás 26. Como siempre, espero que estén suscritos al canal, por favor. Campanita para que no se pierdan nada de lo que sacamos. Y también un like nunca sobra. Si tienen preguntas o comentarios, aquí abajo siempre revisamos. Como ya supe la importancia del combo de la rueda, llanta DH Casing Maxxis AC Guy atrás y adelante igual, inserto de Downhill Enduro en ambas, rin el E13 LG1R Enduro, que es confiable, es de carbón, y ahí está, para darle contra el borde. Pasemos a los frenos, que son claves también. En mi caso tengo los Guide RSC de 4 pistones, con discos, ojo, discos de 220, para que me ayude a frenar, porque esta bici hay que detenerla. En la parte del timón, manubrio o manillar, tengo un Race Face de carbón 760. Hasta ahí me parece perfecto, ideal. Los mangos, que me fascinan estos, los ODI BMX Long Neck. Toda la vida los he tenido, esos muy recomendados. Ahora, dropper 200, que para mí hace la diferencia, mientras más pueda meterle. Si aquí me cabe más, creo que si tuviera más largo, lo pondría feliz de la vida. Este es el Fox 200. Ahora los pedales, fíjense, son los HTX3. Tamaño grande, plataformudos, para que sean confiables para endurear o downhillear. Ahí están, son un espectáculo. Y paso ya al grupo. Tengo un grupo endurero, el electrónico de SRAM, con 12 velocidades,
que es muy capaz para subir, la relación permite subir tranquilamente, también permite bajar, porque tiene mucha rigidez, cosa que es importantísima en una bici rígida, para que no latigue mucho el tensor. Y clave, recontra clave, una guíita. Aquí tocó hacer una adaptación porque no conseguíamos la guía, pero acá queda porque esa sí es clave, porque si no, al ser rígido, vibra todo más. Entonces, muy importante que tenga guía la bicicleta. Y voy cerrando ya con el asiento, que este es el que tengo en todas mis bicicletas. Es el Fizik Argo 3D, es comodísimo, en tamaño creo que 150. Y ahí está, un poco echado para abajo, para que suba bien. Y como se dan cuenta, es que el recorrido de ese dropper, una belleza, queda muy bajita, buenísima para bajar. Estaba contento conociendo esta bici. Ahí les queda, mi gente, el bike check de lo que para mí sería la bici rígida ideal. Muchos se preguntarán sobre todo del sag de la suspensión delantera. Realmente no lo cambié mucho, porque desde que esté bien acomodada con el peso de uno, el sag que es, ahí se ha portado muy bien. Cierro invitándolos siempre a ser parte de este canal. Como se dan cuenta, hablamos de todo un poco. En este caso fue la bici rígida, que ha sido muy pedido por ustedes. Suscríbanse por favor, campanita para que estén siempre al tanto de lo que va apareciendo. Nos comparten temáticas como esta fue pedida por ustedes, lo cual quiere decir que los oímos. Y siempre invitarlos, cuando hablemos de rígidas, por favor busquen una rígida medianamente segura. Que yo sé que una rígida se compra porque es más económica, pero intenten siempre velar por su seguridad, por favor. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want.